Todos vamos a continuar con por la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX, dentro del curso de gestión de aduanas. El día de hoy estamos avanzando ya la parte teórica y trasladándola justamente al tema casuístico, que es el core de las últimas conferencias de los diferentes cursos que CAMEX comparte con ustedes. Hoy tenemos el caso número 17 dentro del curso de gestión de aduanas y vamos a hablar acerca de un documento importante y no solamente vamos a revisar la estructura para poder y aprender a poder emitir este documento, sino que vamos a interpretar la información que contiene justamente para poder tener el mejor control y la mayor información posible cuando programamos un embarque, somos exportadores, o cuando estamos previos a la coordinación de recepción de un embarque si somos importadores. Para cualquiera de los dos actores de comercio exterior, este documento es importante. Y el documento al que hago referencia y que vamos a trabajar el día de hoy es el Booking. Justamente, hoy vamos a hacer casuística de interpretación, y creo que nos faltó poner interpretación y emisión de este documento que es el Booking. El curso de justamente de gestión de aduanas, que en líneas generales se podría decir que está dirigido a operadores logísticos, a gente de carga, gente de aduana, justamente porque son la parte del servicio logístico que aplica gestión propiamente dicha del circuito aduanero. Logístico aduanero. Hablemos de exportaciones o hablemos de importaciones. Sin embargo, y es importante que ustedes lo sepan, las personas que nos acompañan en este ciclo de conferencias, algo importante. La gestión de aduanas, propiamente dicho, su nombre exige tener una vinculación de trabajo logístico con aduana. Les voy a comentar lo siguiente. Nosotros, como exportadores o importadores o analistas, despachadores, auxiliares, en fin, estemos inmersos dentro del comercio exterior, sea importaciones, sea exportaciones, debemos no solamente saber emitir documentos, sino también interpretarlos. Ustedes saben que en varias oportunidades les he comentado de que dentro de mi carrera profesional, como especialista en comercio exterior, en logística, tanto de exportaciones como importaciones, también he sido docente, bueno, soy docente hasta el día de hoy. Y muchos de mis alumnos me han preguntado, profesor, pero nosotros no somos los llamados a emitir un booking, por ejemplo, o no somos los llamados a emitir un aviso de llegada, una nota de tarja. Nosotros no somos el transportista, no somos el depósito temporal, nosotros no somos el proveedor, ¿no? Si hablamos de importaciones. Efectivamente, de repente nuestro trabajo no es netamente dirigido a emisión de documentos, pero sí un operador de comercio exterior como somos nosotros, que estamos inscritos en el curso, que seguimos la secuencia temática, sí es importante y estamos llamados claramente a identificar cuáles son las aristas y las opciones que tenemos entre una y otra, digamos, entre una y otra relación con respecto a los operadores en la cadena logística. El documento de hoy, que es un documento importante, también previo al caso, no solamente lo vamos a enfocar de manera teórica rápidamente para recordar, porque ya hemos hablado en varias oportunidades durante el curso, sobre todo en la parte teórico-conceptual, pero lo vamos a enfocar también con el tema de medición de tiempos, que yo considero que es muy importante. Cuando se emite este documento, porque la información que contiene es tan importante que forma parte de este lead time en la toma de decisiones. Imagínense, somos exportadores en cara a tener a nuestro cliente, a nuestro posible cliente, con la información adecuada a tiempo para que él tome sus propias estrategias y sus propias decisiones. Sin embargo,
Si nosotros somos importadores, nos ponemos para el otro extremo, si nosotros somos importadores, tenemos que mantener y tener la información a tiempo para poder también nosotros tomar nuestras principales acciones, ¿no? El booking es un documento, ahora vamos a verlo, está muy relacionado con el tema del- de, de las funciones del proveedor. Así sea yo proveedor o tenga mi proveedor, en el caso de importaciones. Entonces, está directamente relacionado con la gestión del proveedor. Y hay métricas y hay KPIs que nosotros debemos tener en cuenta siempre cuando homologamos proveedores, cuando hacemos o aplicamos criterios de evaluación de proveedores internacionales. Si estamos en la línea de importadores, y seguramente nuestro trabajo como exportadores en cara a un cliente en el extranjero, seguramente mi comportamiento con respecto a los lead times, y esto incluye documentación, seguramente también está sujeto a evaluación, a evaluarme a mí como proveedor. Es importante que lo mencionemos porque nosotros tenemos una serie de documentación vinculada a comercio exterior dentro del curso de gestión de aduanas y seguiremos teniendo más seguramente. Seguramente seguiremos aplicando, interpretando una serie de documentos que finalmente vamos a poner a disposición de nuestro cliente, si es que estamos hablando de si somos exportadores, o de o si nosotros somos importadores, que nuestro proveedor ponga a nuestra disposición, porque es la única manera que nosotros tenemos para poder tomar acción, tomar decisiones, más que conocer la parte teórica de eh, de un documento, es comenzar a vincularlo con el lead time, es comenzar a relacionarlo con el tiempo. ¿Okay? Es importante. Entonces, eso vamos a ver el día de hoy. No solamente la interpretación, sino también la elaboración. Seguramente en el transcurso de la conferencia vamos a identificar quién es el personaje, quién es el actor dentro de la logística del comercio exterior, el llamado a emitir este documento, pero tenemos que primero identificar qué es este documento, para qué sirve este documento, cómo se origina este documento, a quién le va a servir el documento. Entonces son preguntas, o digamos autopreguntas, que nosotros debemos hacernos al momento de hacer un diagrama, hacer justamente nuestra secuencia de logística, y por ende, si no conocemos la terminología general, no vamos a poder nosotros dibujar, podemos decirlo, ¿no? Dibujar nuestra cadena logística. Y es conociendo justamente el tema documentario. Bien, entonces vamos a hablar del booking. La interpretación del booking lo vamos a hacer en estos momentos a través de un caso. Lo interpretamos, lo emitimos, pero vamos a ver primero qué cosa es justamente este documento, que lo escuchamos en varias ocasiones, ¿no? Y siempre lo relacionamos con el transportista, con la línea naviera, con el agente de carga, con el agente de aduana, y que finalmente el exportador o el importador lo tiene que tener en su poder para un control logístico. Si soy exportador, yo me tengo que encargar de gestionarlo. Si soy el importador, espero que mi proveedor me lo envíe ya gestionado. Y en ambos casos sirve para el control de los lead time y obviamente para identificar también criterios de evaluación a los proveedores de servicios y de productos. Muy bien. El booking o reserva de espacio es el primer proceso que marca el inicio de las gestiones para las exportaciones o para las importaciones de carga por medio marítimo, no nos olvidamos, aéreo, terrestre, en fin. Con eso empezamos. Estoy haciendo una reservación, que es la traducción literal de booking al inglés, reservación. Entonces ese es el primer paso, efectivamente. Yo tengo mi mercadería lista, soy exportador, por ende tengo que tramitar, coordinar una reserva de espacio en esa nave, pues, ¿no?
en ese buque, en ese vessel. Recordemos un poco la clase pasada dentro del curso de gestión de aduana. Mencionamos algo importante. Vamos a hacer un recordaris que es importante. ¿Cómo medimos la capacidad de una nave, de un barco? ¿Cómo medimos la capacidad de un buque, de un vessel, ¿no? Todos son sinónimos. ¿Cómo lo medimos? Bien, pues la capacidad de un barco se mide a través de la cantidad de TEUs. Muy bien, de TEUs, que son los TEUs. Traducción de esas siglas al inglés inmediato. 20 Feet Equipment Unit. Entonces es un contenedor de 20 pies, ¿no? 20 feet, 20 pies. Perfecto. ¿Y por qué no hablamos de contenedores y hablamos de TEUs cuando hacemos la medición de la capacidad de una nave, de un barco? ¿Por qué? ¿Por qué TEU? A ver, esto es importante que lo manejemos como gestores aduaneros, ¿no? En la cadena logística también. Nosotros, después de concesionar los puertos, básicamente el puerto del Callao, el muelle norte, el muelle sur, muelle norte, un muelle multipropósito, concesionado al holding de Maersk, la naviera más grande del mundo, danés, y el muelle sur, concesionado a Dubái, Dubai Port World, uno de los Emiratos Árabes Unidos. Multipropósito, el muelle norte. Multipropósito porque mueve todo tipo de mercadería, a granel, líquida, gaseosa, contenedores, en fin. Y el muelle sur es netamente exclusivo para el manejo de contenedores. Ahí estamos. Antes de que se concesionara justamente estos dos muelles en el puerto del Callao, estaba manejado pues por la Autoridad Portuaria Nacional, y la Autoridad Portuaria Nacional tenía una limitada infraestructura, acompañado también de un limitado financiamiento. Por ende, y hablando de manera técnica, las profundidades del muelle norte, que es el único que teníamos, no lo teníamos no existía el muelle sur antes de la concepción. Entonces, las limitantes del muelle norte no permitían el ingreso de naves con mayores capacidades, sino naves pequeñas. ¿Por qué se hablaba mucho de altos costos logísticos? Porque las naves con mayores capacidades no entraban al Perú y se iban a un puerto importante, inmediato. Ese puerto importante de San Antonio, en Chile, el más cercano, 48 horas de tiempo de tránsito, y ahí hacían el cambio a naves más pequeñas, naves Hardy, naves feeders, Hardys. Estas naves pequeñas, con capacidad de, digamos, hasta 2.000, 1.500, la más grande, contenedores, podían venir al Perú. ¿Okay? Entonces, el alto costo logístico o el alto costo de los fletes se daba justamente por el tema del cambio de una nave madre a una nave más pequeña, una nave feeder, y recién llegar al puerto del Callao. El tiempo era más largo y el costo también se incrementaba. Con la concesión de los puertos, justamente evitamos ese tema. Hubo mayor inversión, hubo mejor infraestructura, por ende comenzaron a ingresar al Perú naves con mayor capacidad. Como mencionaba, mayor capacidad de TEUs, ¿no? Creo que recibimos la primera nave con mayor capacidad denominada una Post-Panamax o una Over-Panamax, o uno dicen Over-Panamax, otros dicen Post-Panamax, y cuando hablamos de este tipo de naves, hablamos de que su capacidad es mayor a 4.000 TEUs, ¿no? Si no me equivoco, la nave con mayor capacidad que hemos recibido nosotros hasta el momento es una nave que pudo embarcar o tenía la capacidad de trasladar 9.100 TEUs. Hasta ahí me quedé. ¿Ok? Esa era la nave con mayor capacidad, 9.100 TEUs.
Pero esto ha sido permitido básicamente por el tema del incremento de la infraestructura, de la inversión privada, en fin. Entonces nosotros, dentro de este paréntesis, para poder entrar a materia, nosotros medimos la capacidad de un barco, de una nave, de un vessel, en base a la cantidad de teos. ¿Okay? En base a la cantidad de teos. Es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, esta parte del booking, o la reserva del booking, está más o menos dirigido, más o menos direccionado a tener un espacio en estas naves en la cual ahora tenemos mayor oferta, porque no es una sola naviera la que trae una nave con mayor capacidad, sino una naviera, más de 10 navieras está en el Perú y están manejando naves de distintas capacidades, por ende nosotros tenemos las opciones suficientes para poder hacer reservas o bookings de exportación a tiempo y que se puede ajustar claramente con los o las frecuencialidades que nosotros presentamos en un proyecto de exportación, ¿no? O si hablamos ya de empresas que tienen tiempo exportando mercadería, o si hablamos de esta modalidad de intermediación comercial y hablamos de proyectos de brokers internacionales o traders internacionales, en fin, es importante que manejen ese tipo de información y saber que la frecuencialidad que un cliente o un posible cliente en el extranjero nos está solicitando, nosotros podemos actualmente cumplirla y adaptarla justamente a nuestros requerimientos, que son los requerimientos del cliente. Muy bien. Se hace la solicitud de la reserva de espacio, que básicamente es el core o el objetivo del booking, luego de llenar junto con el transportista, luego de llegar con el transportista acerca del servicio del traslado de la mercadería. Muy bien. Este espacio, esta reserva que se solicita al transportista, les voy a lanzar un promedio mundial y es un promedio de días. Si hablamos, como les digo, a nivel mundial, vamos a lanzarles un promedio. 15 días como promedio tiene un exportador en coordinación con sus operadores para solicitarle al transportista un espacio en una nave. 15 días es el tiempo en promedio, ¿no? En promedio. Se puede decir también un tipo de fecha máxima, porque más allá, o sea, un mes, no hay líneas navieras. ¿Se puede trabajar menos? Sí, seguramente podemos gestionarlo a 10 días, a 7 días, podemos volar por ahí con un espacio y conseguirlo en 5. No es lo ideal, definitivamente no es lo ideal, porque al poner 15 días antes de la fecha que pactaste o que ofreciste tu exportador de embarcar, te da el tiempo de justamente encontrar alternativas y te da también el tiempo de cumplir con la información solicitada por tu cliente, por tu posible cliente. Ese posible cliente, en base a la información que tú le estás alimentando, porque ya le estás confirmando que tienes un espacio para su mercadería en una nave tal, que posiblemente salga en tal fecha, que posiblemente llegue también en tal fecha, ¿no? Pero son tiempos estimados. Ahora, cuando veamos la estructura y nosotros mismos emitamos nuestro booking, nuestra reserva, en base a los datos del caso del día de hoy. Muy bien. En el booking, en este documento que confirma la reserva de espacios, tiene que figurar información. Y una información, digamos, podemos decir información genérica, también información específica, información valuable, información importante, información referencial, ¿no? Información en general.
¿no? Digamos, la nave designada, que ya tenemos una nave designada, porque ya esto sigue una ruta. Esa nave no es que zarpe el Perú, es una nave que va a llegar de una exportación, de una importación, y que justamente aprovecha la logística para embarcar un contenedor y volver a salir, ¿no? No es que zarpe el Perú, es una nave que ha llegado con productos importados y que va a ser exportada a un mercado en el extranjero. Por eso es importante y por eso es que aparece el nombre de la nave designada, porque tú ya sabes cuándo va a llegar una nave. Entonces vas a utilizar esa misma nave para cargar y zarpe. ¿Okay? Así como la fecha de llegada de la nave. Y llegada de la nave, ¿qué llegada de la nave? La llegada de la nave al Perú. Echémosle más o menos 2 días mientras que descarga lo importado, carga lo que vamos a exportar y zarpa. Entonces, tenemos justamente esa secuencia. Y debemos tenerla mapeada, debemos tenerla ubicada. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta algo. Las fechas que se manejan son fechas estimadas. Son fechas estimadas. ¿Okay? Eso tenemos que tenerlo sumamente claro. Fechas estimadas. No podemos salir. ¿Por qué? Necesito que ustedes se pongan en esta línea de tiempo. Nosotros vamos a hacer exportaciones, digamos, vamos a exportar contenedores de palta Hass, ¿okay? Al mercado japonés. Nosotros vamos a exportarlo y por ende generamos una reserva en la nave tal. Esa nave está llegando, digamos, el 20 de enero, ¿no? Febrero, está llegando el 20 de febrero. Esa nave está llegando, echémosle 2 días más, digamos que el 22 zarpa. Entonces mi fecha estimada de zarpe, mi estimate time departure, o sea, la nave va a zarpar, es el 22, 23 de febrero. Entonces, yo he hecho un booking 15 días antes, digamos el 8 de febrero, solicité, ya se sabía que la nave X iba a llegar al Perú, va a llegar al Perú el 20, va a descargar, va a cargar, y el 22, 23 está zarpando rumbo a Japón, que es mi país de destino. Entonces yo tengo una fecha de llegada, un ETA, un Estimate Time Arrive, de una primera nave que viene con importaciones, que viene a descargar para ser cargada, y 2 días más zarpa. Entonces yo tengo una fecha de zarpe, o un Estimate Time Departure. O sea, manejamos todavía la palabra estimado, no podemos hablar de fecha de salidas. Ahora, ¿por qué les hago justamente este círculo para que lo puedan entender, o esta línea horizontal? Porque sucede algún tipo de casos que no están ajenos, no son producto de la ineficacia, o no son producto de que la logística no se haya cumplido, sino tenemos situaciones importantes que pueden suceder debido a huelgas, y no necesariamente en el puerto del Callao, pueden ser huelgas en otro puerto. Está Naya bajando, digamos, si viene por el sudeste, en el puerto de Buenaventura, ahí está, ejemplo. Hubo una huelga de transportistas, una huelga portuaria, una huelga, en fin. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Va a demorar justamente que esa nave ingrese al puerto de Buenaventura, en Colombia, mientras que se solucione el tema de la huelga. Y mientras que se soluciona el tema de la huelga, la nave está en alta mar, en aguas internacionales, ¿no? Está en alta mar, esperando que se solucione la huelga para poder ingresar y hacer la descarga, y obviamente cargar los contenedores que seguramente un exportador colombiano tiene designado también para un mercado específico, ¿no? Estamos todos bien. Pero digamos, esa situación, esa demora de la descarga, porque obviamente provocada por el ingreso tardío, esto no es un shipment delayed, esto no es un delayed
ocasionado por la línea naviera y el transportista, es simplemente un aspecto externo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se va a trabajar en este momento? ¿Qué es lo que... Ya comienza a arrastrar justamente el tema del movimiento de horas y movimiento de fecha, porque tú esperabas que esa nave llegue el 20 de febrero, para que puedas zarpar el 22, a más tardar. Está en tu reserva. Tú has gestionado reservar el espacio de la nave X, que llega el 20 y que se va el 22. Por ende, la fecha estimada de llegada de Array, no a Callao, sino a tu puerto de destino, digamos, Japón, más o menos calculaste 30 días, o sea, está llegando más o menos el 20 de marzo, el 28 de febrero. El 20 de marzo, pero al tener este problema justamente en el transcurso de la nave que va a llegar para ser cargada, entonces comienza a mover las fechas. No sabemos cuánto se va a demorar en la descarga porque ni siquiera ha entrado al puerto de Buenaventura, siguiendo esta línea de tiempo como ejemplo. Por ende, no sabemos cuánto tiempo va a demorar en llegar y cuánto tiempo va a demorar en recalar en Perú. Porque la respuesta que se puede caer de madura es, profesor, pero se demorará un día o se demoró 2 días, simplemente cogemos las fechas y se le aumentan 2 días pues al Sapien. Ya no saldrá el 22, saldrá el 24, ya no llegará el 20 de marzo, llegará el 22 de marzo a Japón. No es tanto así. Esa nave se demoró en Buenaventura, llega al puerto del Callao y seguirá en aguas internacionales. ¿Por qué? Porque no está dentro del muelle sur, digamos, donde entran contenedores nada más. No es que está justamente la parte o el brazo del muelle esperando por esa nave que se demoró 2 días en Buenaventura. A la par han entrado otras naves de otras banderas, de otras navieras, para otros clientes de exportación que lo están esperando y trayendo mercadería de importación para otros clientes de importación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál va a ser el core del asunto aquí? El core del asunto es el siguiente. No estamos a ciencia cierta sabiendo si es que va a ingresar esa nave a Perú, porque es posible de que al retrasarse Buenaventura y que Perú no sea una plaza importante en volumen de exportación, esta nave en aguas internacionales ya ni siquiera recale en el Perú y pase frente al puerto de Valparaíso, porque calcularon un poco el tema, dijeron, en verdad solo tengo 10 contenedores para Perú que voy a desembarcar y me van a embarcar 5 y en Chile tengo que descargar 100, 150 y voy a embarcar 100. Entonces, si yo me sigo retrasando, que ya vengo jalando el tiempo de lo que pasó en el puerto de Buenaventura, en Colombia, y hago un aumento que me voy a demorar en Perú, no por problemas en el puerto del Callao, sino porque ya estoy arrastrando tiempos y sabiendo que existe o hay en el puerto otra programación, me voy a San Antonio, Valparaíso, un puerto de Chile, y esas cargas que tenía que haber desembarcado en el Callao, la desembarco en San Antonio y la subo a otra nave, y esa nave pues llegará al puerto del Callao. ¿Okay? Pero yo tengo que gestionar tiempo, gestión, todo es gestión. La línea naviera pues, toma esa decisión, el transportista toma esa decisión. Mejor me paso de frente, ¿ok? Mejor me voy hacia el otro puerto y en el otro puerto lo que hago es desembarcarlo y subirlo a una nave que vaya para Perú, una nave pequeña, una nave feeder, una nave Hardy, una feeder Max, algo pequeño, algo que circule entre San Antonio y Callao. Total, Chile es nuestro principal destino de exportaciones en América y nosotros tenemos una balanza positiva con respecto a ese país vecino. O sea, nosotros le exportamos más
de lo que Chile nos exporta a nosotros. Vamos por ahí. Entonces, esta situación puede suceder. Y es trabajo del operador, del gestor aduanero, y aquí no hablo de operador logístico, el gestor aduanero, que puede ser un exportador, puede ser un importador. Las empresas exportadoras e importadoras pueden tomar el nombre de gestor aduanero, a alguien que maneje y actualice esta información. Ahora mi nave no va a salir en la nave X en la que aparecía en mi booking, en mi reserva, ya no, porque ya se movió todo y esa nave ni va a volver. Entonces se vuelve a hacer otra reserva automáticamente con el transportista y el transportista te pasará a otra nave que estará llegando en 5 días. Esperemos que no haya problema en Buenaventura y que cumpla con las fechas pactadas dentro del horizonte de tiempo. Y una vez llegada a Perú, lo que vamos a encontrar justamente es una nueva nave, un nuevo booking, una nueva reserva, nuevos tiempos, nuevos números, nuevas fechas, y hay que trasladarle esa actualización ¿a quién? A nuestro cliente. Quien estaba esperando la mercadería aproximadamente el 20 de marzo, tenemos que de repente está llegando el 30 de marzo. 10 días son importantes, importantísimos. Entonces tiene que tener justamente la información a la mano, actualizada. Yo les quiero aquí mostrar algo muy importante. Quiero compartir con ustedes. Hemos estado hablando de un ejemplo, hemos hecho un parámetro un poquito amplio. Yo quería compartirlo con ustedes, pero quiero que veamos esta figura. Estuvimos hablando de exportaciones, ahora vamos a hablar de importaciones. ¿Ok? Si nosotros fuéramos los importadores. Aquí tenemos justamente algunos conceptos que todo gestor de importaciones debe conocer. Los invito a que ustedes manejen mucho esta terminología de tiempos. Un importador maneja 3 tiempos en la etapa de preembarque, ¿ok? Pero vamos a entrar a ese detalle de la siguiente manera. Un gestor de importaciones, ¿ok? Que está dentro de gestión de aduanas, por supuesto. Gestión de aduanas no solamente logística, sino documentos y también lead times, que van desde la producción hasta la cadena logística de importaciones. Entonces, en importaciones tenemos 3 etapas, que es la preembarque, el tránsito y la nacionalización. Preembarque, tránsito y nacionalización. Dentro del preembarque, que hay una serie de actividades que nosotros debemos contemplar como gestor de aduanas y que debemos interpretar con ciertos documentos. Dentro del preembarque hablamos de 3 ventanas. 3 ventanas importantes, 3 parámetros de tiempo importantes. 3 parámetros de tiempo importantes. Miren, estamos hablando de una fecha inicial dentro de lo que viene a ser el booking date, la reserva, el espacio de la reserva. 13 de julio para ser embarcado, según lo que mi proveedor me ofreció, negociamos y lo plasmó en la proforma invoice el 27 de julio. Hay 15 días, hay 14 días, ¿no? 14 días. Yo le decía, ¿no? Estamos entre 14, 12, 15, que es como que lo máximo, o el tiempo promedio en el que alguien debería solicitar un booking con 15 días de anticipación a la fecha probable de zarpe o a la fecha en la que tú ofreciste embarcar. Entonces, como estamos viendo la otra parte, el tema de importaciones, mi proveedor en la compra que yo he hecho me ha ofrecido embarcarme mi mercadería el 27 de julio. Listo. Sigo en la etapa de preembarque, obvio, porque si no llegamos al 27 de julio, esa nave no ha zarpado. La nave zarpa el 27, el 28, el 29, que es el tiempo máximo que una línea naviera o un transportista tiene para emitir un BL o un conocimiento de embarque, digamos, original. Ya podemos hablar de que la mercadería está en el agua. Entonces, está en el agua.
Es un término al que nos referimos cuando hablamos que estamos en la segunda etapa de tránsito. Pero en la previa, en el preembarque, tenemos 3 ventanas y la primera es 15 días antes, a la fecha del posible zarpe, yo genero mi buque. Aquí podemos comenzar a marcar KPIs, porque un importador, por ejemplo, no tiene una sola importación. De repente, algunos sí, ¿no? De repente, algunos sí. Sobre todo los emprendedores. Justamente estamos ahí enfocándonos en esta línea, en emprender. Todos los emprendedores, ¿no? De la mano de los cursos de CAMEX, que está buscando justamente entrar en ese nicho de emprendimiento. Esto no va a servir para 2 cosas. El tema de los KPIs, y logística de importaciones y logística de exportaciones. Ojo, porque los KPIs nos sirven para tener sustento de medir cumplimiento de un proveedor. Pero si tú eres un cliente nuevo, perdón, un importador nuevo, igual. Tienes un solo proveedor, recién estás empezando en el circuito, igual. Los KPIs te van a ayudar. A ver, tenemos acá un comentario para ir comentando un poco y que no sea un monólogo. A ver, una consulta. ¿Es recomendable comprar un FCL si se requiere traer hasta el almacén o no es necesario? A ver, yo aquí creo que la pregunta está dividida en 2 etapas, porque ¿es recomendable comprar un FCL? Un FCL es Full Container Load, entonces estoy entendiendo que si es necesario comprar un contenedor. No es necesario comprar un contenedor, a menos que la capacidad de compra, a ver cómo lo digo, si tu requerimiento, la cantidad que tú requieres para abastecerte, entre en un contenedor, genial. O si es menos, trabajamos carga suelta, ¿no? Ahí estamos clarísimos. No es necesario llenar un contenedor, podemos ir por opción de carga suelta. Ya. Ahora me comentas que hasta el almacén local, ¿ok? ¿Se requiere traer hasta el almacén o no es necesario? Al almacén, me imagino que te refieres al almacén de destino, o sea, aquí, el depósito temporal. Cuando hablamos de contenedores y nos vamos por la modalidad, imagino que por ahí va tu pregunta, si no me corriges, por favor, la modalidad... ok. Ya, vamos a ver, creo que te entendí. Si no, igual me corriges, por favor. Un contenedor en la modalidad de despacho anticipado, tu almacén, el contenedor, o lo mandas a un depósito temporal, que es un almacén aduanero, o lo llevas hasta tu local, que es tu propio almacén. Si lo mandas primero a depósito temporal, hay 2 costos, que son tracción y descarga. Porque se traslada del puerto al almacén o depósito temporal. Lo que justamente se promociona y es obligatorio, de hecho, el año pasado, es traer el contenedor a tu almacén directamente. La modalidad de despacho anticipado va por a camión, por ende, ya no tendría que pisar el flujo temporal, por ende, no tendría que tener justamente esos costos. Para no estar cargando caja, exacto, o sea, todo el contenedor lo trasladas a tu almacén y lo descargas en tu almacén. No hay ningún problema, así es. No es necesario que abras tu contenedor en el puerto y traslades caja por caja, ¿no? Todo el contenedor cerrado, obviamente sellado, con su precinto, va a tu almacén y en tu almacén, frente a las personas encargadas, hay que romper ese precinto de seguridad. ¿Ok? Bien. Podremos discernir bastante acerca de tu comentario también, porque tendremos casos en los que la propia situación, como se dio en pandemia el año pasado, cuando empezamos con la pandemia, que pasó todo lo contrario a lo que su compañero menciona.
muchas empresas, y hablo de grandes empresas, tiendas por departamento, que tuvieron la necesidad de abrir los contenedores en el depósito temporal, en zona primaria, sacar las cajas y devolver el contenedor. Pero eso es por un tema de, como todo estaba cerrado, no sé si ustedes lo recuerdan, se iba a caer en qué costo, en el de sobreestadía. Por ende, mejor es devolver el contenedor y dejamos la mercadería a piso, zona primaria, y cambiamos de depósito temporal a un servicio de almacenamiento de depósito simple. Es un tema ahí de cosas que también lo vamos a ver seguramente en una conferencia más adelante. A ver, sigamos, quiero terminar con esto que es importante dentro del manejo de tiempos, de las ventanas. Estas ventanas son ventanas dirigidas netamente a seguimiento de los proveedores. Y tú como importador debes exigirlas el cumplimiento. Y los KPIs, como le mencionaba, antes de contestar la pregunta de su compañero, los KPIs son importantes. Un importador puede tener 5 importaciones, ¿no? La primera, por favor, me embarcas en la quincena de febrero, la otra el 20 de febrero, la otra la primera semana de marzo, el 5 de marzo, la otra el 15 de marzo, la otra el 25 de marzo. Entonces, 5 fechas de embarque distintas, 5 importaciones, y a esas 5 fechas posibles de embarque, no son confirmadas, son posibles, que están estipuladas en la proforma invoice, que es el documento con el cual yo termino mi negociación, esas fechas, para marcar un KPI simple, un Excel, lo que hago es quitarle menos 15. O sea, le resto menos 15 esas fechas. ¿Y qué alerta me va a sonar ahí? Bueno, en esa fecha ya mi proveedor debió haber gestionado la reserva, el espacio de mi embarque, de mi compra. Entonces es seguimiento, ¿no? Proveedor, acá está, primer embarque. Ya estamos 15 de febrero. Usted tiene un embarque el 2 de marzo. ¿Ya tiene la reserva? No, todavía no. ¿Por qué? Porque la producción que tenía que ser terminada el 10 de febrero por el feriado chino, la fábrica aún no se ha abierto, se va a abrir recién el 15 de febrero, nos falta solamente la última parte del ensamblaje, o nos falta embalar la mercadería en las cajas finales y ponerle el sticker, el rotulado, si es un producto restringido. Entonces nos vamos a demorar 5 días más, entonces ya no voy a poder entregar la mercadería el 15, sino el 25, y va jalando. Va jalando. Primera alerta, si no cumple con la reserva o el booking, entonces no te va a embarcar en 15 días. Ya no el embarque va a ser el 2 de marzo, en este ejemplo, será el 5 o el 10 de marzo. Ok, si tú se lo aceptas, recomiendo que haya una penalidad intermedia. Eso ayuda muchísimo, lo hemos visto en uno de los cursos cuando hablamos de los vendor manual, la guía del proveedor. Entonces tenemos ahí un tema importante, ¿no? Interesante, diría yo. ¿Qué sucede? O sea, tenemos que cobrar una penalidad. No me estás cumpliendo con la fecha. Perfecto. Imaginemos que en el mejor de los casos sí lo cumple. Embarque 27 de julio, el 13 de julio yo ya tengo mi reserva emitida. Perfecto, no hay ningún problema. Y ahí pasamos a la siguiente ventana, que es la ventana de entrega. ¿Okay? Es la ventana de entrega. Yo he contratado a un operador logístico, un agente de carga internacional. Tú habrás podido gestionar la reserva, porque el exportador, o sea, mi proveedor, lo gestiona. De hecho, los operadores actualmente, no es como en mi época, que no había tanta tecnología, pero los operadores, los agentes de carga internacional y las líneas navieras actualmente tienen los sistemas a tiempo real. Entonces, las reservas se pueden solicitar
inmediatamente, pero obviamente llenando el software o las plataformas de los transportistas, pues, ¿no? O sea, dos contenedores de 40 haiku, conteniendo cada contenedor 500 cajas de calzado, de prenda de vestir. Tu salida, 27 de julio, esta salida en esta nave, todo se hace en tiempo real. ¿Okay? Entonces, cuando ya genera el proveedor, después tenemos una ventana, que es la ventana de entrega. Esta ventana de entrega habla de 5 días. ¿Okay? Entonces, se tiene que entregar la mercadería. Tienes 2 días para contactar con el agente de carga, que yo lo designé como importador, para que en 5 días pueda ir, recoger la mercadería y trasladarla a sus almacenes. Me refiero al almacén del agente de carga. ¿Okay? Al agente de carga. Y una vez que el agente de carga tenga el control de la mercadería, estamos 7 días antes de la fecha de zarpe para que el proveedor ya pueda emitir documentos de embarque a nivel draft, a nivel borrador. ¿Qué documento? Factura, packing, certificado de origen, matriz del conocimiento de embarque OBL, en borrador. Acá no hay nada original, no hay nada original, todo es en borrador. Pero 7 días antes, porque yo tengo, como importador, tengo 7 días para poder decirte ok, o de lo contrario, decir ajusta acá, cambia acá, mi nombre comercial no es este, la mercadería tiene otro modelo, la marca está mal escrita, en fin. ¿Okay? Estas es las ventanas, yo les pido ahora que bajen la información que Carlos comparte con ustedes. Esas son las ventanas que nosotros debemos manejar. Seguimiento de importaciones, KPIs de logística de importaciones. Si no cumplen, y si tu importador está de acuerdo que vayan ampliando, vayan pateando la fecha y no respetando las ventanas, no hay ningún problema si es que está dentro de las tolerancias en tiempos que tú puedas soportar. Porque a veces hay campañas tan específicas que el mover un día o mover 2 días esas ventanas perjudica una campaña específica porque tu compra fue tardía, o porque ya le has estado aceptando muchas prórrogas, sobre todo en el caso del feriado chino, cuando sucede. ¿Okay? Entonces, ojo con eso, por favor. El booking. Cuando el exportador, o sea, mi proveedor, llega a un acuerdo con el transportista, o yo exportador, llega a un acuerdo con el transportista marítimo sobre el servicio de transporte, se emite la reserva. Transporte, ¿a qué se refiere con servicio de transporte? Se refiere a un servicio combinado, un servicio directo, un servicio feeder, un servicio de transbordo, que puede suceder, pero yo ya lo coordiné como exportador, previa coordinación con mi cliente, ¿okay? Previa coordinación con mi cliente. Entonces comenzamos pues a revisar el documento con la fecha de llegada de la nave, en qué nave se va, cuál va a ser la hora, el día que pueden entregar la carga, en fin, dónde va a ser el depósito temporal designado para entregar la mercadería. Ahora lo vamos a ver, porque como nos toca hacer hoy día interpretación del booking, ahora vamos a ver un ejemplo clarísimo. Justamente después de que la nave zarpe, el transportista tiene 3 días máximo, me refiero al transporte marítimo, tiene 3 días máximo para emitir el documento de transporte internacional en original. 3 días, no más, como máximo. Una línea naviera o un transportista solamente puede emitir originales una vez. Una vez. Yo quiero ahí hacer un paréntesis y darles unos ejemplos para que ustedes lo tomen como un tip. Esos originales, creo que en alguna oportunidad escuché, no me ha pasado a mí en 15 años, pero que no le pase a nadie tampoco, y se pueden perder por un mal seguimiento, en fin. Es un problema enorme, no es tan fácil darle solución. La línea naviera emite los originales, se perdieron,
emite otro. No, no es tan sencillo hacerlo de esa manera. ¿Okay? Quiero que esto quede muy claro. Es muy complicado. Por eso yo les aconsejo lo siguiente. Traten de que el proveedor, en el caso de importaciones, y si es exportador, puedes recomendárselo a tu cliente, que el proveedor se quede siempre con uno. No son 3 originales. La naviera emite 3 DLs originales. 3. Se quede con uno. El otro que lo envíe a través del banco, si es que es carta de crédito, y el otro que te lo envíe directamente a ti, ¿no? A través de un courier. Nos cubrimos al que el proveedor se quede con uno de nuestros DLs, por si acaso se suscite algo con los otros 2. Eso se lo recomiendo, siempre tenerlo en cuenta. A ver, ¿cómo es que funciona este tema de la solicitud de reserva de espacio? Como les dije, transportista, línea naviera, agente de carga, shipping line, freight forwarder, tienen su software, tienen sus plataformas, y es el exportador o el proveedor el que hace un load-up de la información generando el booking. Un empresario hizo un contrato de transporte directamente con la naviera, como le digo, un agente de tránsito o agente de carga, debe enviar toda la información del embarque para hacer la solicitud, pero enviar lo que se hacía antes, incluso cuando teníamos internet. Enviar el requerimiento por correo electrónico en un formato de Excel con la información, ¿no? De la carga, quién es el cliente, quién es el exportador. Pero actualmente no se hace de esa manera. Actualmente se hace todo, se trabaja a través de una plataforma, la plataforma de los transportistas. Entonces, la empresa de cara rechazará o aceptará el pedido. O sea, me refiero al transportista, ¿no? Yo, exportador, hago mi solicitud, subo a su plataforma un load-up de la información de mi exportación y el transportista o, digamos, el agente de carga, la línea naviera, lo pueden aceptar o lo pueden rechazar. Lo pueden rechazar porque digamos, ya no hay espacio, porque tiene una fecha de corte y yo lo pasé después, porque la información estaba mal y mientras que le devolvían ya se acababan los espacios, porque la línea naviera de repente no trabaja ese destino, en fin, se puede rechazar, ¿ok? O aceptar el pedido. La idea es que lo acepte 15 días antes y así yo tener la información. Así que se debe esperar un correo de confirmación. Eso sí, y es un correo de confirmación que incluso sale de la misma plataforma en automático una vez que se identifique o se acepte justamente esta reserva, ¿no? Igual en el caso que sea contratado con agencias de carga, en fin, siempre tiene que haber una confirmación. Aquí tenemos un ejemplo. Voy a pasar el caso que lo vamos a comentar. Vamos a comentar el caso y después volvemos para ver esta estructura, porque el caso nos requiere justamente el análisis de formato de un booking. Y hemos dividido el caso en 2 aristas, ¿no? Si soy exportador, genero mi booking a través de la plataforma de quién, de un agente de carga, si es que trabajo con un agente de carga, o de frente de una línea naviera, si trabajo con una línea naviera. En el Perú existen grandes empresas exportadoras, ¿no? Agroindustriales, exportadores, y también productos hidrobiológicos, exportadores, grandes exportadores, que trabajan directamente con líneas navieras. No es necesario triangulizar el trabajo con un agente de carga, que es el comprador de espacio de distintas navieras. A ver, la empresa Export Perú tiene su primera exportación, primera vez, exportación de calzado al mercado colombiano, listo, un contenedor. Primera vez que exporta calzado al mercado de Colombia, un contenedor de 20, listo, que contiene 200 cajas máster de calzado, listo. La fecha estimada de zarpe es el 15 de febrero. Estamos a tiempo. Gestionar el booking, ya no queda mucho tiempo. Con un tiempo de tránsito Buenaventura de 72 horas, ¿ok? O sea que si se cumple en 3 días, mi carga está en Buenaventura. Entonces, cuando yo genere mi booking y la información que le voy a dar a mi cliente colombiano para sus KPIs es ETD, según la proforma, según lo que acordamos, 15 de febrero. Estimate Time Departure. ETA, Estimate Time Arrive, es 18 de febrero. Para que maneje esa información. Yo igual la necesito
para generar mi booking. Tener en cuenta que en Perú es promedio del cutoff, es 4 días antes del ETD, precio FOB Callao. A ver, el ETD, o fecha estimada de SARPE, ¿cuándo es? El 15 de febrero. Acá dice que el cutoff es 4 días antes, o sea, quiere decir que el 11 de febrero. ¿Qué es cutoff? Ahí está. ¿Qué es el cutoff? El cutoff es la fecha máxima de entrega de mercadería al puerto. No al depósito temporal, al puerto. Yo exportador, Puerto del Callao, en el medio hay un operador denominado almacén de depósito temporal, en donde yo puedo ingresar la mercadería con 5, 6, 7, 8 días antes de la fecha pactada para el SARPE, ¿no? Y sucede, sí sucede con los exportadores de provincias, pues, ¿no? Que están en algunos lugares, por ejemplo, digamos, del departamento, de la parte de la sierra o parte de la selva, selva, digamos, norte o sur, que tienen que trasladar la mercadería hasta el puerto del Callao a un depósito temporal, por ende hay un mejor manejo de tiempo, pero yo lo tengo que traer al puerto del Callao, al puerto netamente, no al depósito temporal, 4 días antes de la fecha de SARPE, que es el 15 de febrero, según lo que se estipuló. Y según lo que dice mi reserva, que va a zarpar la nave, 15 de febrero. Entonces, CATAF es la fecha máxima de entrega de la mercadería y de documentos, ¿ok? Ojo exportador, tienes que conocerlo. Como importador, a ver, la empresa importadora de prenda de vestir proveniente de China, Fopindao, puerto base, puerto importante, Garmensac, es la empresa importadora en Perú, se ha aceptado la Proforma Invoice 2021-1. ¿Qué dice esa Proforma Invoice? Recordemos que la Proforma Invoice es el documento sumario, resumen de toda la negociación. ¿Qué dice? Que mi proveedor en China me va a embarcar el 30 de enero. Dice que me ha embarcado el 30 de enero. Como parte del proceso logístico de importaciones, la empresa debe contemplar los tiempos de emisión del booking y comunicaciones comprador-vendedor. Comentar, básicamente, es esta figura, lo que me están pidiendo la parte de importaciones. ¿Cuándo me va a embarcar? El 30 de enero, entonces yo el 15 de enero estoy molestando en la primera ventana. 30 de enero, de cumplirse las previas 2 ventanas, el 23 de enero tiene que darme y entregarme la información a nivel borrador para poder hacer las revisiones correspondientes y poder tomar las acciones correctivas si las hubiera. Entonces, en este webinar, el webinar del día de hoy, en esta conferencia, que hemos buscado interpretar y aprender a interpretar un booking, yo aquí les dejo este ejemplo para que ustedes chequen este booking, que cumple justamente con las aristas, ¿no? La referencia, en qué nave, Jamón y Masilia, en qué nave, cuál es el puerto de embarque, cuál es el puerto de descarga, cuál es el destino final, cuándo es la fecha de llegada al Callao y el continuo SARPE y la fecha de llegada al destino, qué producto, tipo de carga, peso, cuál es el depósito temporal al donde tiene que entrar y sobre todo cuándo es el cutoff, ¿no? Última fecha de entrega de documentos y de mercadería. ¿Muy bien? Bien, justamente eso es el core de esta conferencia final, la parte de no solo interpretar, sino saber qué información necesito yo como importador para armar mis KPIs de evaluación de proveedores, de productos y también para evaluar a mis proveedores de servicio, a ver si esa línea naviera cumplió o no cumplió con las fechas. Si cumplió o no cumplió la gente de aduana en entregar la información a tiempo. Entonces, todos esos KPIs son muy importantes dentro de la gestión de aduanas en logística de comercio exterior, tanto sea de exportaciones como importaciones. Muy bien, quiero agradecerles a todos su atención, su participación. Siempre es muy importante que vayamos nutriendo las conferencias.
CAMEX comparte con ustedes la información, está en las redes sociales, en fin, en todos los cursos también, en el sistema, ustedes tienen acceso y simplemente decirles que nos vemos en la próxima conferencia dentro del curso de gestión de aduanas.